Un momento, un momento. Tranquilo. Empieza. Ah, usted me debía No, los los de de ayer. actividades y de componentes. Y los de Listo, ayer. Ajá, los de ayer y el de listo, hoy. hágale. Bien. Estos son los de ayer. Ajá, sí. Ajá. Y este es el de hoy. Listo. Ese no, es en el móvil es app, ¿listos? Ahí dice app. Sí, sí, ahí dice Pepe. Ah, listo, perfecto. Listo, ya te califico, Sebastián. Listo, profe. Ya le presento, profe. Sí, Magnoli, por favor. Profe, ¿va en orden Dime, o usted los escoge? Un momento. ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Me se Sandra? dice quién o...? No, el que alce la manito y ya. Ah, listo, profe. Entonces yo Listo. después de Magnoli. De Ginette. de Gina, yo, profe. Listo, sigue, De Gine, Ginette. qué pena. Ajá. Profe, aquí está. Ya se lo organizé, que ayer me dijo que se lo organizara. Que primero iba el de realizar venta. Ajá. Aquí están y ese es el otro. Le explique. Listo. Perfecto. Ya te califico, Ginette. Vale, profe. Sigue, Sandrita. Listo, profe, regale un momentico. ¿No se puede compartir pantalla? No, no ha salido. Que Ginette le presente. ¿Ya me está viendo, profe? No, ¿No? Sandrita. Ahí. No. No. No, ya. ¿Ahí ya? No. ¿Ya se está viendo, profe? No, Sandrita. Pero aquí me parece que está presentando. No. No, Sandra. Aquí. Tampoco. Listo, profe, regale un momentico. Listo. Espere, profe, que me salí otra vez de compartir pantalla y ya lo está haciendo. ¿Está bien internet? Profe, que siga otro compañero mientras que me soluciona el problema del internet. Listo, perfecto. Profe. Sí. Listo. Ya le digo a quién falta. Falta David Basante, David Andrés, Kevin Lozano. Uy, qué raro que no haya llegado David.
David, por favor. David Andrés. Los dos David no han llegado, ¿eh? Ya te esperamos a vos nomás, Ah, listo, profe. Sandra. Te regáleme que ya. Ahí ya. Sí, ahora sí ya. Ya, miro, un momento. Listo, profe. Listo. Ujú. Bueno, acá sí. La parte de ayer pues ya se lo había presentado, que llegaba hasta aquí, Sí. hasta aquí. Y ese era Ah, lo pero no último. está presentando. No veo. No, ¿No ves? Bueno, solamente se ve tu rostro nomás. Dios mío. si quieres, Sandra me lo envía, yo se lo presento al profe. Ya creo que. Al profe. Y ahora sí. Ujú. Ahora sí. Listo. Listo, profe. Bueno, eso fue lo que presenté ayer Ajá. hasta aquí. Y eso fue lo que el trabajo de ayer. El diagrama de despliegue del caso de uso realizable. Listo. Perfecto. Ok. Listo, profe. Pero ese no es el de, Sandrita, hay que colocarle ahí diagrama de despliegue del problema Ajá. a realizar una venta. Es del problema, Ay, qué pena. porque ahí encierra todos los casos de uso. Diagrama de despliegue, ¿de qué, profe? ¿Del problema? Sí, del problema. Diagrama de despliegue del problema. Con eso queda bien. ¿Sí? Por favor, los otros compañeros también corrijan eso. Es diagrama de despliegue del problema. ¿Listo? Nada más. Pero ahí está bien, porque el problema es realizar una venta. Ahí está bien. Sino que Allá. los anteriores son específicamente del caso de uso. Este es de todo el problema. ¿Listo? Porque el problema también es realizar una venta. ¿Listo? Listo, profe. Entonces ahí queda ya, ¿no? Ya, listo, perfecto. Ya te Listo, calculo. profe. Gracias. Sigue David Basante, buenos días. David Basante. David Basante. Yo vi entrar a David Basante. Sebastián. Kevin. Ah, David Basante está sin audio. Hoy presente el diagrama. Ay, no tiene portátil. Ah, qué vaina. Pero él es todo juicioso. Bueno, listo. David, si quieres envíamelo, yo te lo presento por acá, no hay problema. O a Ginette. Dice que no tiene portátil. David. Me lo puede mandar a cualquiera que está aquí, profe. David, ¿Cuánto le hacemos el favor? David que si la puede mandar a Sandra. Que esperemos un momento y él lo pide. Dios le que se demora un poquito. Hágale, David, y nosotros estamos pendientes. ¿Listo? Sigamos. Sigamos. Voy a enviarles un archivo. Ya les voy a enviar un archivo y les voy a decir qué vamos a hacer con ese archivo. Ya les estoy buscando un archivo para enviarles.
Listo. Ya llegó al grupo un archivo, por favor, bájenlo. Listo, profe. Listo. Listo. Entonces ahí les mando como una especie de artículo de lo que es programación extrema. Listo, está muy sintetizada y está excelente. Es un material que me prestó Luis Freddy, pero está muy súper especial para que ustedes se apoyen si tienen un trabajo ahorita en adelante, que sé que lo van a tener, sobre programación extrema. Aquí está la sustancia de la programación extrema y les voy a explicar un poquito este asunto. Listo. ¿Están viendo mi pantalla, Sandra? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Listo. señor. Listo, perfecto. Entonces miremos esto y ya terminamos este asunto de ingeniería del software por este semestre. Espero que nos encontremos más adelantico. Guarden ese documento, por favor, cuando puedan, léanlo. Yo más, sin embargo, les voy a dar les voy a explicar en forma muy sucinta qué es lo que contiene esas 16 hojitas que son. Pero muy excelente ese artículo, como me gustó de este profe. Excelente. Es muy chévere esas 16 paginitas que están en Word y están muy sencillas de entender. Una pedagogía excelente. Miremos lo siguiente. Es decir, la programación extrema tiene unos valores y unas prácticas. Mira lo que les voy a decir. La programación extrema tiene unos valores y tiene unas prácticas muy interesantes. ¿Qué es lo que se pretende con las metodologías ágiles? Con las metodologías ágiles se pretende es que tú estés entregando un proyecto entre 90 y 120 días. Con esta metodología lo que se pretende es que cada historia de usuario, por lo general, dure en desarrollarse, en definirse, en que esté funcionando mínimo 3 días. Mínimo en 3 días vos ya tenés que tener una historia de usuario. Pero ¿qué es una historia de usuario? Una historia de usuario normalmente es una especificación de requisito, es un requisito funcional. Esa es la famosa historia de usuario, ellos la llaman así, historia de usuario. Nosotros veíamos el ciclo de vida del software, que eran 5 pasos. Esta metodología también tiene un ciclo de vida, ahorita vemos cuál es ese ciclo de vida, ¿correcto? Estas metodologías también pretenden que al final de la entrega, cuando tú entregas el proyecto, pero antes te voy a decir algo. ¿Cuántas personas intervienen cuando se trabaja en metodología XP? Normalmente entre 7 y 8 personitas. Entre 7 y 8 personitas. Cada uno de ellos tiene sus roles y hay un rol muy importante que es el coach big, o sea,
como el jefe de proyecto, como el coordinador del proyecto. Es el que tiene una relación casi que directa con el cliente, pero no significa que porque tú seas el director de proyecto tú no vas a hacer nada. No, él es como una hormiguita, como todas las otras 8 hormiguitas. Y el cliente también va a estar en todo el proceso, ¿correcto? Cuando yo hablo de estar en todo el proceso, no significa que él va a estar ahí en nuestra oficina las 8 horas, pero sí él tiene que estar en las reuniones que se hacen diariamente. Estas reuniones duran 15 minutos más o menos, y estas reuniones se hacen es de pie, de pie, de pie. Es de pie. ¿Por qué se hacen de pie? Porque la idea es no perder tiempo. Ahora, de esos 9 o 10 diagramas que ustedes hicieron, como estamos hablando de metodologías ágiles, normalmente utilizamos el de secuencia y el de actividades, ¿correcto? Pero cuando tú no utilices una metodología ágil, vos puedes utilizar esos 9 diagramas que te ayudan mucho a sacar un buen proyecto de ingeniería de software. Pero en estas metodologías también se utilizan diagramas, pero los que ustedes quieran, los que consideran pertinente como grupo. Dicen, de pronto no necesitamos y no el de despliegue, de pronto no necesitamos y no el de secuencia, pero ellos utilizan máximo 2 o 3 diagramas de todos los que vimos, ¿correcto? Esta metodología trabaja en parejas, siempre son 2 personitas, y cada día esas personitas se rotan, ¿correcto? Hoy me tocó con la ingeniera Sandra, mañana me toca con el ingeniero Juan Pablo, y todos nos intercambiamos, todos. Por eso yo les digo que cuando se termina el proyecto, casi todos tienen el mismo conocimiento sobre el problema que resolvieron. Ahora, esta metodología ágil utiliza mucho el método de desarrollo, el método de programación en espiral. Es decir, me faltó fue colocarles aquí la metodología en espiral, por favor. Ustedes le pueden agregar, si sabe que sería importante que ustedes busquen, puede ser ahí en internet, y busquen el paradigma de programación en espiral y lo colocan al final en la página 17. Xprogram, programación extrema, utiliza ese desarrollo en espiral. ¿Listo? Entonces, ahí en Google o en cualquier otro artículo, él les explica cómo es el método espiral, pero ese es el que utiliza la metodología ágil, programación extrema. Miremos otra cosa. Yo les decía que esta metodología tiene unos valores y tiene unas prácticas. ¿Cuáles son los valores? Él habla, todo lo que estoy diciendo prácticamente lo van a encontrar en ese artículo. Tiene unos valores de simplicidad, comunicación, retroalimentación, valentía. Incluso nosotros podríamos incluir el de respeto. ¿Por qué incluimos el de respeto? Porque es que resulta que todo lo que es la parte de programación va a un repositorio. Todo lo que es la parte de análisis va a un repositorio. Es decir, toda la documentación que tú levantes en este proyecto va a un repositorio. Pero como yo estoy diciendo que estos proyectos normalmente todos tienen acceso a toda voy a decir documentación, pero realmente las metodologías ágiles manejan muy poca documentación, que es una ventaja sobre la estructurada, porque es que la estructurada le pone mucha atención a lo que es la documentación. Entonces, dentro de los valores que dice la programación extrema, que un valor importante de la programación extrema es la simplicidad. O sea, ellos tratan de ser no descuidados, ni desordenados, ni como ponerle mucha atención a la cuestión. No, ellos desatienden mucho lo que es la cuestión de documentación. Hacen lo básico. A eso se refiere la simplicidad. Ese valor de simplicidad se refiere a eso. Es decir, no ponerle tanta atención a lo que es el levantamiento de documentación, que la estructurada le pone mucho énfasis en eso. ¿Listo? Otro valor que tiene la programación extrema es la comunicación. ¿A qué se refiere? A varios tipos de comunicación. Una, como nosotros estamos trabajando con el cliente, entonces la comunicación con él debe ser fluida, es decir, fluida,
y carente de tecnicismo, ¿sí? Porque él es una persona que desconoce lo que es la ingeniería, lo que conoce la ingeniería de sistema. Ahora, los grupos, las parejitas, también tienen que retroalimentarse muchísimo. Las reuniones yo les comentaba que se hacían todos los días y dura 15 minutos. En esas reuniones, como se ha asignado una tarea al día anterior, entonces normalmente hacemos 3 preguntas. ¿Qué hicimos? ¿Qué nos faltó? ¿Y qué problemas tuvimos? Normalmente eso es lo que se discute en esos 15 minutos. Yo le pregunto a la parejita de ingenieros David y al ingeniero Santiago, le digo, bueno, ingenieros, usted les correspondió esta historia, ¿qué pasó? Entonces usted dice, nosotros hicimos esto y lo que nos faltó fue esto, los problemas que tuvimos es esto. Entonces, esa historia de usuario la continúa otra pareja, ¿sí me entiendes? Pero esa historia de usuario, acuérdese que nomás tiene 3 días como plazo máximo para que él esté funcionando. Puede que 2 ingenieros arranquen con una historia de usuario, o sea, con un requisito funcional y pues no lo termine, en el día no lo termine, pero hay otros que sí lo pueden sacar en un día. Pase a ver, nosotros en un diagrama hablábamos sobre componentes, listo, sobre el diagrama de componentes. Entonces, estas metodologías, ¿qué es lo que hacen? Utilizar mucho esos componentes, pero cuando yo hablo de componentes, son componentes reutilizables. Y yo siempre he dicho que un componente es software. Ejemplo, un componente es el login, loguearse uno para entrar a una aplicación. Ese es un componente porque es software. Entonces, ¿qué hace este grupo de 7 o de 8 ingenieros? Pues tratar de utilizar todo lo que se pueda, todos los componentes que tengan ya hechos, que tengan ya elaborados y los utilizan. Es decir, por eso es que pues la primera vez que tú vas a utilizar o desarrollar un software, como les decía en clases anteriores, pues prácticamente el hecho de que signifique que estás utilizando metodología ágil no significa que lo vas a hacer rápido, porque si es la primera vez, vos tenés que hacer todo. Todos los componentes tenés que desarrollarlos. Pero yo creo que para la tercera o cuarta vez, vos ya tenés un software que ha desarrollado, o sea, un componente que tú lo puedes reutilizar. La metodología ágil reutiliza muchísimo componente. Es la comunicación. Otro componente es la retroalimentación, ¿sí? La retroalimentación, ¿a qué se refiere? Como estamos trabajando un paradigma de programación en espiral, significa que él está como volteando. Pero cuando hay una fase que se llama, hay una fase dentro de la espiral donde nosotros nos reunimos con el cliente. Entonces, en esa parte, el cliente nos va a decir si va bien, si va mal. Entonces, es una especie de retroalimentación ahí, ¿correcto? Entonces, volvemos a darle la vuelta a la espiral y yo creo que en la segunda o tercera ya el cliente nos va a decir que todo está bien. Ahora, el otro valor a que se refiere, aquí dice ciclo de gestión de valor. El otro valor es el valor de valentía. Hay otros que le llaman coraje. ¿A qué se refiere eso? Lo que pasa es que a veces cuando tú levantas una historia de usuario o requisito funcional, cuando se le hace el primer barrido no son historias de usuario o requisitos a veces bastante complejos, que de pronto es la primera vez que se nos presenta. Ahora, claro que le hemos evaluado dentro de la metodología espiral, hay una fase que se llama riesgo. Entonces, el riesgo nos está dando muy alto. ¿Qué significa? Que nos puede llevar mucho tiempo, que nos puede generar mucho costo. Entonces, en esa fase de valentía es donde ustedes como ingeniero deciden si ese requisito, esa historia de usuario, hay que cambiarla o realmente tienen la valentía y el coraje de seguirla trabajando, ¿correcto? Y el otro valor que yo les decía que lo podemos ubicar ahí es el de respeto. El de respeto, pues no se refiere a esas cualidades de formación integral que uno tiene como persona para manejar en grupo, para trabajar en forma individual. No, se refiere
con la información, el respeto que hay que tener con la información y la responsabilidad y el manejo responsable de toda la información, porque es que tú tienes acceso a todo, ¿sí me entendés? Todo, tú como componente de ese grupo, que son 8 ingenieros o 7 mínimo, entonces pues tiene que ser muy cuidadoso con toda la información que maneja del proyecto que estás desarrollando. Ahora, otra cosa importante que tiene la metodología de programación extrema son las prácticas, Unas son los valores y los otros son las prácticas. Miremos, una de las prácticas es que el cliente está en el sitio, es decir, normalmente él está en las reuniones y él es una persona que tiene la disponibilidad para atenderlos a ustedes, los 8 ingenieros. Ahora el juego de la planificación, es decir, este juego de la planificación es algo normal. Esto se hace antes de emprender los 90 días prácticamente. Yo creo que de los 90 días, el primer día es donde se hace la planificación, que es lo que vamos a hacer. Todas las herramientas que van a utilizar para el desarrollo de ese proyecto, cómo lo van a desarrollar, una planificación total, y hay pues herramientas que veíamos, herramientas automáticas para hacer este tipo de planificación, ¿correcto? No se deben de confundir, no se debe confundir esta planificación que hacen inicial con el release planning, porque el release planning es una reunión, es una planificación, pero que se hace día a día, todos los días cada 15 minutos, ¿listo? Ahora, las pruebas de aceptación, pues las pruebas de aceptación, aquí pues quien da la última palabra es el cliente, porque él está trabajando con nosotros. ¿Cuál es el problema de estas pruebas de aceptación? Como casi nosotros estamos entregando cositas funcionando rapidito, entonces a veces el cliente como que se emociona mucho y como que pierde el objetivo, la visión del objetivo general. Entonces, por eso yo le digo, es que ustedes tienen que hablar con el cliente en forma no fluida, pues fluida, pero muy carente de tecnicismo y como que frenarle la parte emocional y decirle que es que hasta ahora vamos por una parte y que nos falta el resto del proyecto. Ahora, cuando ustedes están trabajando con esta metodología, el número de horas que trabajas en la semana son máximo 40 horas, máximo 40 horas. Ahora, vos tenés que manejar estándares de codificación, estándares. Significa que tú no puedes estar cambiando la forma de programar, la forma de los diferentes tipos de programación que existen. Ustedes tienen que estandarizarlo para que no es que yo empiece con una forma de programar y el compañero que recibe el trabajo que yo he hecho lo siga en otra forma. No, tiene que ser la misma forma de programar. Listo. ¿A qué se refiere? Hay otra práctica que se llama metáfora. Metáfora se refiere en que como el cliente desconoce nuestra área de sistema, entonces nosotros tenemos que hablarle a él en forma muy sencilla. Es a través de metáforas, sencillo. Tú no le puedes hablar a él sobre administradores de bases de datos, ni tú no les puedes hablar sobre servidores, ni nada. Tiene que hablarles con metáforas, sencillito, en forma sencilla. La integración continua es otra práctica que se hace. La integración continua se refiere a tener las últimas versiones, es integrar todo el código que están generando los programadores, esas parejitas de programadores, e integrarlas y saber cuál es la última versión. Pero es que eso no se hace en forma manual. Entonces uno dice, pero bueno, ¿uno cómo va a controlar esa versión? No, también se tiene que comprar, también hay herramientas que lo hacen en forma automática, incluso hacen pruebas para ver qué módulo de programación se está reventando, no está funcionando, ¿correcto? Entonces, para ese asunto de CI, que es integración continua, entonces existen herramientas para controlar eso. Ahora hay que hacerle pruebas de unidad y los programadores tienen que ser dos personitas.
y que se están intercambiando con los otros grupos. Las pruebas de unidad, pues aquí es donde nos acordamos nosotros del profesor Julián, que nos da algoritmos computacionales. Entonces, lo que se le hacen es unas pruebas, se saca un código en específico, un módulo, una función, un método, y se le hace la evaluación de que esté funcionando bien. Se le hace esas pruebas unitarias. ¿Listo? Este tablerito, entonces le expliqué lo que es los valores y lo que es las prácticas. Si ustedes ven ese archivo con detenimiento después en un ratico de ocio, entonces él explica en forma clara que cada valor lo explica, cada valor explica cada rol y todo el asunto, y explica el ciclo de vida muy sucinto, pero muy claritico. Miremos otra partecita de este archivito que les mandé. Esta es muy importante y terminaríamos acá. Ah, no, todavía no. Ya nos falta otro. Listo. Esto también lo explica el libro ítem por ítem. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que representa esta gráfica que van a encontrar ustedes? Aquí lo que ustedes van a encontrar es ay, Dios mío, ¿por qué no me quiere copiar? Ya. Aquí lo que encuentran ustedes es el ciclo de vida, que utiliza la metodología, esta metodología. ¿Listo? Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen primero? Una planificación, hacen un diseño, una codificación, una prueba. Este es el ciclo de vida de esta metodología. Planificación, diseño, codificación y pruebas. ¿Listo? Dentro de la planificación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hacen? Pues determinar la historia de usuario, lo que yo les digo, los requisitos. Ese libro ya se levantó, ¿listo? Pero de una u otra forma, si no se lograron levantar todos, se sabe que se tiene al cliente ahí, que él conoce bien el negocio. Él conoce bien el negocio. Release planning. Entonces, esto se refiere a unas reuniones que tienen que hacerse en cada 15 días. ¿Listo? Las iteraciones es como nosotros estamos trabajando, es decir, las reuniones tienen que hacerse diarias. Número uno, esa es una iteración. La otra iteración es que como están empleando la metodología en espiral, entonces tu historia de usuario va a salir de ese ciclo prácticamente cuando realmente satisfaga totalmente al cliente. ¿Listo? La velocidad del proyecto, pues se pretende que estas metodologías es una de las condiciones, es decir, tú no puedes utilizar una metodología ágil para entregar un trabajo después de 120 días. El número de días máximo que debe emplear una metodología como la programación extrema es 120 días máximo. Lo mínimo son 90 días. La programación se hace en pareja. Cuando se habla de programación, no es exactamente el código, es todo lo que haya que hacer, siempre se hace en pareja, ¿correcto? Por eso se pretende que cuando se entregue el trabajo final, todos tengan el mismo conocimiento, todos tengan el mismo conocimiento. Ahora, los cambios de parejas se hacen todos los días. Hoy me tocó, se le fue el internet a Sandrita. Bueno, listo. Se hacen reuniones diarias, lo que yo les decía. Esa es la parte de planificación. Mira que hay una planificación inicial y hay una planificación que se hace realmente diaria también. El diseño, entonces, se hace en diseño simple, es decir,
Si tú estás trabajando en una metodología, no vas a utilizar esos 10 diagramas, sino utiliza 2 o 3, lo más importante. Glosario de términos se refiere a que tienen que establecer como un vademecum donde estén colocando las cosas más comunes que se están presentando y que puedan ser reutilizables para el siguiente proyecto. ¿Listo? Ahora, los riesgos. Cada historia de usuario tiene un riesgo, es decir, tiene un riesgo. Entonces, eso se valora entre 1 o 10 o se valora entre 1 y 100, como quieran ustedes colocarle ese riesgo. Si el riesgo es muy alto, a veces esa historia de usuario hay que replantearla con el cliente y eso te da una especie de función heurística de conocimiento para futuros proyectos. Funcionalidades extras. La programación extrema, esta metodología de programación extrema no hace funcionalidades extras, no las hace, porque hacer una funcionalidad extra significa que tú vas a invertir tiempo, significa que tú vas a colocar otro ingeniero. Por eso es que Prisma, él dice que simplemente hagan lo que se le pide y lo corrobora aquí la metodología, esta metodología extrema, ¿listo? Las tarjetas CRC, ya vamos a ver qué es una tarjeta CRC exactamente, pero ya las vemos, ya les muestro la gráfica. Y la otra parte del ciclo de vida es la codificación y están las famosas pruebas. Miremos algo importante que es las famosas tarjetas. Esto. Miremos que esta es la parte final. Listo. Listo. Este es un tablero de Kanban. Este es un tablero de Kanban que utiliza esta metodología extrema. Entonces, hay una columna, 2 columnas, 3 columnas y 4 columnas. ¿Listo? En la primera columna se refiere a las historias de usuario no iniciadas. Es decir, al comienzo del proyecto aquí aparecerán todas las historias de usuario. En la segunda columna se escribe en curso y en la tercera columna es esas historias de usuarios que hemos terminado y el objetivo a donde queremos llegar normalmente es esta gráfica que comienza a ponerse como paralela con el eje X, es esta recta que ven aquí ustedes, esta recta que ustedes ven acá. La idea es que esta recta comience a bajar, de tal manera que quede en forma paralela. No, ya, por favor. Ya no más. Listo. Entonces, miremos una cosa. Este es un tablero de Kanban y estas son las tarjetas CRC. Esas tarjeticas amarillas son las tarjeticas CRC, es como un sticker. ¿Listo? Entonces, en esas tarjeticas amarillas es la historia del usuario, o sea, el requisito que debe aparecer en el sistema de información. Y este CRC, que es rosadita, es una condición, es algo que debe llevar ese requisito. Eso es imparagitable, perdone la palabra. Es una condición que este requisito funcional que está en este sticker o en esta CRC amarilla tiene que cumplir. ¿Listo? Mira que aquí hay una historia de usuario en curso, aquí hay otra historia de usuario en curso, pero esta más pequeñita que roja es algo que esa historia de usuario debe cumplir. Ejemplo, si es un login, entonces este sticker rosadito lo que está diciendo es que ese login tiene que darse en 10 segundos. Así de sencillo. Listo, terminado, pues en esta columna ya están todas las historias de usuario ya terminadas, el asunto.
Aquí en esta cuarta columna, pues es el objetivo que queremos obtener, el objetivo, lo que nos está pidiendo el cliente, y realmente esta línea, esta recta que aparece acá, pues está totalmente inclinada, ¿listo? La idea es que ella vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando, de tal manera que quede así. Entonces, ahí ya hemos terminado el proyecto. Ahora, cada actividad tiene unos riesgos, entonces tú los valoras. Este riesgo tiene 50, este tiene no, 40, este 30 y este 10. Este es un tablero de Canva y esto es lo que prácticamente todos los días se muestra, es decir, los 8 ingenieros tienen ahí en el tablero, dicen vamos acá, vamos allá, lo que sea. Ese es esto que les expreso es en una forma muy sucinta de esas 16 páginas que les di ahí, pero que también están muy resumidas, pero son muy clarificas. ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? ¿Preguntas, jovencitos? ¿Todo bien? Bueno, entonces hagamos una cosa. Denme 5 minutos y ya les saco la nota definitiva. ¿Listo? Yo Profe, voy a listo, dejar de... ya me ¿Cómo? acabé de conectar, ya le conseguí el portátil, ya ahí tengo tu proyecto listo para mostrárselo, la presentación que falta. Ah, listo. Entonces, dame 5 minutos, yo arreglo gran parte y enseguida hace la presentación. ¿Listo? Vale, Listo, listo. Voy a dejar de presentar. Y ya en 5 minutos nos vemos para dar la definitiva y vemos lo que le falta a David. ¿Vale? Florecita, vení.
Listo. David, ¿listo, David? ¿David? Vale, profe, ya Listo. hablé. Hágale. Yo le pongo música. Bueno, aquí están los que hicimos el siguiente día. Ujú. Ujú. Y ese que tocaba presentar. Listo. Ahí en el símbolo en el símbolo del portátil es app, ¿no? En el símbolo del móvil, del celular. Sí, es APP. Listo, perfecto. Listo, ya te califico. Y ya procedemos a dar la nota final. Vale, profe. David Andrés Erazo, ¿qué saben de David Andrés? David Andrés López. ¿Qué saben de David Andrés López? ¿Nadie? ¿Nadie sabe algo de David Andrés? Profe, a mí me dijo que el computador se le estaba actualizando y que se había quedado ahí. Bueno, voy a dar la nota final del tercer corte y ya, después de que la nota final, entonces ya nos despedimos. ¿Listo? David Basante, 4-6. Magnoli. Magnoli, no, Sebastián Certuche, 4-6. Magnoli, 4-6. David Andrés, no. A David Andrés le falta una nota, la nota de hoy, no le doy la nota todavía. Kevin Santiago, 4-4. Mali Ginette, 4-6. Sandra Jimena, 4-6. Robert Daniel, 4-6. Marcelo, 4-6. Juan Pablo Valencia. Sí, profe. ¿Dónde está Juan Pablo? 4-6. Y Kenneth, 4-6. ¿Listo? ¿Alguien faltó por nota? No, solamente David Andrés que le falta lo de hoy. Yo creo que él se comunica ahorita conmigo. ¿Listo? Bueno, ese es la nota del tercer corte. Yo a partir de hoy ya puedo subir esa nota a la plataforma, entonces para que estén pendientes de ella. ¿Listo? ¿Quedó claro la nota? ¿Hay que arreglarle alguno? ¿No? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe, por mi parte sí. De mi Listo. parte, sí, profe. Por mí Listo. también. Listo. Bien, muchachos. Entonces, pues, simplemente agradecerles por la atención que me prestaron, por esas cualidades tan chéveres que tiene cada uno de ustedes. La parte cuantitativa, pues, ya se vio a ese comportamiento tan cualitativo, ¿sí? Porque para mí es muy importante esa parte cualitativa. Afortunadamente o desafortunadamente, pues tenemos que colocar un número, pero califiqué mucho lo que fue la parte de valores y principios de esa formación integral en la parte humanística. ¿Listo? Muchachos, espero que hayan cumplido sus expectativas con esta materia y ojalá nos podamos ver en otra oportunidad. Les agradezco muchísimo la deferencia que tuvieron conmigo y muchas gracias. Y que sigan dándole, listo, ya la tienen casi doblada esa carrera, entonces ánimo, ánimo, no se vayan a desanimar por nada del mundo, listo. Entonces se toman la cervecita ya
para en junio, ya en junio 15 ya pueden tomarse una cervecita. Muchachos, les agradezco mucho y feliz día. No, profe, a usted muchas gracias por habernos compartido sus conocimientos y no, todo lo que se vio en este semestre. Entonces, pues muchas gracias, profe. Ok, Sebastián. Ok, Sebastián. Juiciosito. Muchísimas gracias, profe, por habernos compartido parte de su conocimiento y muy buena metodología. Y la paciencia, profe, también. Muchísimas gracias, profe. Ok, Magnoli, feliz día, un abrazo, cuídate. Chao, muchachos, juiciositos, entonces. A preparar los otros exámenes, por favor. Profe, muchas gracias por todo. Ok, Juan Pablo, con mucho gusto, ¿listo? Hasta luego, profe. Gracias por todo. Ok, Ginés, que se recupere. Hasta luego, profe. Hasta luego. Un abrazo para todos. Hasta luego, profe. No, Gracias, juicioso, ¿no? profe, que esté bien. Ok, Kenner, gracias. No, profe, muchas gracias. Ok, David. Ok, juicioso, ¿no? Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Chao.